Buenas tardes, estamos aquí reunidos el día de hoy para comenzar nuestra clase y hoy tenemos como tema de estudio los 5 centros psicofísicos de la máquina humana. Primeramente, comencemos nosotros recordando que los seres humanos vivimos en 2 mundos. Sí, así es. Vivimos en 2 mundos. El mundo exterior y nuestro mundo interior. Estos 2 mundos, si los esquematizamos acá, diríamos que el uno se refiere hacia afuera, hacia todo lo externo. Y el otro mundo, el mundo interior, y que nosotros llevamos nuestra vida dentro de los eventos, los sucesos, los hechos externos y los estados psicológicos con que los vivimos. Cada evento genera en nosotros un estado psicológico y los estados psicológicos a su vez generan eventos. Pero esta tarde vamos a estudiar que nuestra naturaleza humana está compuesta por 7 centros. 7 centros psicofísicos, 2 superiores y 5 inferiores. Los 2 centros superiores requieren ciertas condiciones para su funcionalismo. Por ejemplo, el centro emocional superior requiere de un estado de conciencia, de autoconciencia. Requiere también tener formado un cuerpo astral solar. El centro mental superior también tiene como requisitos el 4º estado de conciencia, o sea, la conciencia cósmica, que ya estudiamos, y poseer un cuerpo un cuerpo mental solar. Estos 2 centros superiores, entonces los vamos a estudiar más adelante. Esta tarde nos va a ocupar entonces el estudio de los 5 centros psicofísicos inferiores de la máquina humana. Comencemos con la premisa de que generalmente cuando usted compra una máquina nueva, cuando usted se compra, por ejemplo, una laptop, una computadora, o si usted se compra un vehículo nuevo, se saca un carro de paquete, cuando usted se compra una moto, usted primeramente tiene que conocer esta máquina. Usted primeramente tiene que conocer las partes, las piezas, los funcionalismos, las condiciones óptimas para que funcione bien, para que tenga un buen rendimiento. Usted tiene que saber sobre el mantenimiento del vehículo, de la moto, de la computadora, etc. Podríamos decir que pasamos por un curso de preparación, de adiestramiento, hasta sacamos nuestra licencia para conducir el auto o conducir la moto, etc. Mas, sin embargo, cuando nosotros nos han entregado esta máquina maravillosa, esta naturaleza nuestra, este cuerpo físico con todos sus funcionalismos, resulta que no recibimos la adiestración, el adiestramiento, la capacitación necesaria. Y así como que empíricamente fuimos viviendo, fuimos conociendo algo de nuestro funcionamiento. Pero esta tarde vamos a estudiar un poco más a fondo cómo es que funciona esta maravillosa máquina humana.
Dese cuenta que tampoco tenemos un manual. Tampoco tenemos un manual que nos ayude para sacarle, mejor dicho, el mejor rendimiento a esta máquina. Y también para evitar nosotros causar daños a donde vayamos. Es como usted con una moto. Además de que sepa manejarla, de que le saque un buen rendimiento, también usted se cuida de que con esa moto no vaya usted a causar daños a terceros. Y muchas veces nosotros, por no saber manejar esta máquina, precisamente producimos daños a terceros. Vamos entonces a comenzar un estudio de nosotros mismos. Vamos a continuar estudiándonos. Vamos a entrar dentro de ese conocimiento de sí mismos a través de los diversos funcionalismos de esta máquina. Entonces decimos que contamos con 5 centros inferiores de la máquina humana. Comencemos explicando entonces qué es un centro. Diríamos que cada uno de estos centros son los nexos que interrelacionan nuestro mundo interior y el mundo exterior. Son los puntos de relación donde se expresa nuestro interior, la esencia, la personalidad o el ego que hemos estudiado, se expresan al mundo exterior a través de estos 5 centros. Tome en cuenta que todas nuestras actividades de la vida diaria las desarrollamos desde estos 5 centros, desde uno o varios a la vez de estos 5 centros. Entonces, un centro psicofísico es el punto que interrelaciona lo interior con lo exterior. Los centros psicofísicos son entonces los nexos, son los puntos donde la esencia o el ego o la personalidad pueden expresarse hacia el mundo exterior. Muy bien, estos 5 centros, cada uno cumple su función muy particular. Es como que usted comparara con los 5 sentidos. Es difícil que la vista reemplace al oído. Es difícil que el oído reemplace el olfato. Tampoco el olfato puede sustituir al tacto. Así diríamos que son los 5 centros. Cada uno tiene sus funciones muy particulares, aunque están hechos de tal manera que bajo ciertas condiciones, un centro, por cuestión de sobrevivencia, puede tratar de cumplir otra función, pero lógicamente que la cumple con deficiencia y lógicamente que no la cumple al mismo nivel que el centro que le corresponde. Entonces, vamos a estudiar estos diversos funcionalismos de nuestros centros. Otro ejemplo, pongamos. Imaginemos nosotros que estos centros usted aprende solo a cultivar uno. Por ejemplo, el centro intelectual, el primero. Cuando hablamos del centro intelectual, usted podría decir que toda nuestra educación formal se basa en este centro. Imaginemos a un joven obrero. Imaginemos que este joven obrero tiene muchos anhelos de superación, quiere realmente salir adelante. Y este hombre joven de 20, 21 años comienza a estudiar. Recién a esa edad entra a la educación primaria o básica, va a la escuela nocturna, trabaja de día, estudia de noche y con mucho sacrificio, quizás dejando de cenar, quizás aguantando hambre, trasnochándose para hacer tareas, finalmente termina toda su educación básica. Luego, con mucho esfuerzo y sacrificio, va al bachillerato, termina el bachillerato exitosamente, se motiva más aún,
entra a la universidad y después de 6 años, 7 años más, finalmente se gradúa, es un ingeniero, es un contador público, es un auditor, etcétera. Y del nivel social y económico de obrero, ahora pasa a ser un profesional y cambia su nivel económico, cambia su nivel cultural, académico y ha transformado su vida física exterior. Usted puede ver que con el cultivo de un solo centro, en este ejemplo del centro intelectual, este hombre ha cambiado su vida. Nosotros le proponemos que con el estudio de los 5 centros, con la educación de los 5 centros, la capacitación, el cultivo, el desarrollo de los 5 centros, usted realmente puede transformar su vida. Muy bien, entonces hablamos de que tenemos 5 centros inferiores: el centro intelectual, el centro motor, el centro emocional, el centro instintivo y el centro sexual. Vamos a entrar entonces a estudiar cada uno de estos centros, pero queremos que usted quede motivado a considerar la idea de que si usted a lo largo de su vida ha salido adelante, ha triunfado en la vida con el cultivo de un solo centro, pues no digamos cuánto puede lograr usted con el desarrollo armonioso de los 5 centros. Muy bien, entonces borremos este esquema y planteemos el siguiente. Primeramente, hemos dicho que nuestro primer centro le vamos a llamar centro intelectual. Segundo centro, centro motor. Tercer centro, centro emocional. Cuarto centro, centro instintivo. Y quinto centro, el centro sexual. Comencemos uno por uno con su estudio. Primeramente, el centro intelectual tiene su base, o aclarando, diríamos que cada uno de estos centros ocupa todo nuestro cuerpo. Se manifiesta en toda nuestra naturaleza, pero tiene un epicentro, tiene un eje, y ese epicentro del centro intelectual precisamente es el cerebro intelectual. Aquí en la caja craneana tenemos entonces el epicentro, el eje de este centro intelectual. Sus funciones generales, usted diría, pensar, razonar, idear, imaginar, fantasear, inducir, deducir, sintetizar, analizar, comparar, asociar, calcular, conceptualizar. Todas estas funciones corresponden a nuestro centro intelectual. Realmente las conocemos, y cada uno de estos centros tiene también su propia memoria y tiene también su propia inteligencia. Entonces estamos hablando de que no tenemos una sola memoria. No, cada centro tiene su propia memoria. No tenemos una sola inteligencia. Cada centro tiene su propia inteligencia. Asimismo, cada centro tiene su velocidad particular. Entonces, esto implica que cada uno se maneja con diferente tipo de energía, de combustible. Nosotros le llamamos hidrógenos. Así como usted tiene que la fuente de energía para los vehículos es la gasolina, usted ve que hay vehículos de gasolina, otros son vehículos de diésel, otros son vehículos eléctricos, y si son aparatos eléctricos, su fuente de energía puede ser de 110, puede ser 220. Usted ve que hay combustible
gasolina de diferente octanaje. Si usted necesita gasolina para una avioneta o para un avión, imagínese para un avión supersónico, es diferente a la gasolina que usted le pone a la moto. O imagínese el combustible líquido o sólido para una nave espacial. Usted ve que hay diferentes tipos de energías. Cada uno de estos centros, entonces, trabaja con diferentes tipos de energía. El centro intelectual, que vamos a comenzar a trabajar, entonces tiene sus particularidades. La velocidad con que trabaja el centro intelectual es la velocidad más baja de los 5 centros. Diríamos que su tiempo de trabajo es mucho más lento, más extenso, entonces nos sirve como punto de referencia, como punto de partida para los otros centros. Diríamos que en lo que el centro intelectual hace una actividad en X tiempo, nosotros le pondríamos una actividad sobre una unidad de tiempo. 1 sobre 1 para que nosotros podamos sacar la relación comparándolo con los otros centros. Este centro intelectual, entonces, señores, es el más lento. Muchas veces creemos que el pensamiento es lo más rápido que tenemos. Pero como lo vamos a ir estudiando, resulta que el funcionalismo del centro intelectual es uno de los más lentos. Con relación a la inteligencia del centro intelectual, encontramos nosotros aquí la creatividad. La creatividad en ideas, en conceptos, en números, que se expresa en conceptos y en números. Este es el tipo de inteligencia del centro intelectual. Para su estudio, vamos a hablar de que cada uno de estos centros lo dividimos en 2. La dualidad del centro intelectual es entonces la afirmación y la negación. Esa es la dualidad con que funciona nuestro centro intelectual. Vivimos entre el sí y entre el no. En este mundo de los funcionalismos mentales, hablamos del sí y del no, de la afirmación y de la negación. Pero cada uno de estos centros también lo podemos estudiar desde 3 funciones puntuales. Aquí en esta división diríamos que es de acuerdo al grado de atención con que lo trabajemos. Cuando este centro trabaja sin ninguna atención, sin conciencia, en forma automática, en forma mecánica, decimos nosotros, entonces hacemos la primera división. Aquí tendremos su función mecánica. Luego tenemos la segunda función, la función emocional del centro intelectual. Esta ya funciona con atención dirigida, natural. Este funcionalismo va ya con curiosidad, con interés, con deseo de aprender, con deseo de saber. Y por último, tenemos la función intelectual del centro intelectual. Cada uno de estos centros, entonces, los vamos a dividir en estas partes. Repito, primero, en los 2 funcionalismos de la dualidad. En el caso del centro intelectual, afirmación y negación. Luego, este centro tiene sus funciones mecánicas, sus funciones emocionales y sus funciones intelectuales, de acuerdo al grado de conciencia con que nosotros lo estemos trabajando. Con conciencia 0, cuando nosotros estamos en ese estado de soñar despiertos,
Cuando estamos en inconsciencia, entonces aquí tenemos las funciones mecánicas. Cuando ya tenemos la atención natural, normal, entran a funcionar las funciones emocionales. Y cuando le ponemos atención con esfuerzo, con voluntad, cuando queremos sacar lo mejor del centro intelectual y aplicamos toda nuestra conciencia, la autoconciencia, la voluntad y el esfuerzo, ahí entonces funciona con su mejor parte, la parte intelectual. Muy bien. ¿Qué encontramos nosotros en la parte mecánica del centro intelectual? Encontramos nosotros esos eslogans, frases prefabricadas, encontramos la cautela, la astucia, encontramos nosotros el funcionalismo mecánico de este centro. ¿Qué encontramos en la parte emocional? En la parte emocional vamos a encontrar el interés por aprender, el deseo de conocer algo, la curiosidad, la motivación por estudiar, la motivación por aprender y también el sentimiento de pesar, de lamentarnos por no saber esto, por no haber estudiado aquello, etc. Eso es parte del centro emocional. ¿Y qué encontramos en la parte intelectual? Del centro intelectual, ahí encontramos lo mejor. La inventiva, la creatividad, la originalidad en ideas intelectuales plasmadas en conceptos, plasmadas en números. Esos son los tres funcionalismos del centro intelectual. Pero también podemos encontrar en cada centro las funciones equivocadas, trabajos equivocados, innecesarios, inútiles. Estas funciones equivocadas pueden ser de variados tipos. Por ejemplo, cuando trabajamos exclusivamente con un solo centro, cuando cultivamos y desarrollamos un solo centro y los otros quedan completamente subdesarrollados, completamente, diría usted, no los utilizamos, no los cultivamos. Cuando descuidamos los otros centros, y en esta sociedad actual tenemos un grave problema, porque en la vida actual se nos exige que seamos especialistas, que seamos profesionales. Entonces, puede ser que usted sea un hombre intelectual, que su trabajo y su profesión sea un médico cirujano que tiene que estar constantemente en estudios, toda una vida dedicada a la investigación, al estudio. O puede ser un científico de laboratorio, un científico realmente de laboratorio frío, distante, encerrado en sus investigaciones, etc. Únicamente desarrolla el centro intelectual y los otros se quedan subdesarrollados. O puede ser un general de un ejército en que tiene que desarrollar estrategias de guerra, en que tiene que concentrarse en todo ese tipo de estudio de estrategias y lógicamente que solo desarrolla el centro intelectual. O un investigador académico que se dedica a la filosofía, etc., encontramos que solo se desarrolla un centro. Entonces, la primera, diríamos, de las funciones equivocadas es cuando usted trabaja solo un centro, desarrolla solo el centro intelectual y como lo dibujamos en las caricaturas, con una cabezota enorme y nada más. Otro trabajo equivocado de este centro es aquel cuando nosotros desarrollamos con este centro actividades que no le corresponden, que le corresponden a otro centro. Por ejemplo, ¿qué le parece a usted si yo le digo que muchas veces con el centro intelectual queremos obtener placer sexual?
El goce sexual, el placer sexual, es un goce legítimo del ser humano, pero le corresponde al centro sexual. Pero hay personas que quieren obtener el placer sexual a través del centro intelectual. ¿Cómo diría usted? Pues sí, así funciona la pornografía. La pornografía funciona porque a través de ver imágenes, escuchar historias eróticas, ver escenas eróticas, la persona obtiene goce y placer sexual. Pero eso no le corresponde al centro intelectual. A la larga de esto, de este funcionalismo equivocado, lógicamente que viene la impotencia psicosexual, que cuando esta persona ya quiere llegar al acto sexual físico, fracasa, no puede. Diríamos entonces que este es el trabajo equivocado de los centros. Cuando el centro intelectual entra y quiere cumplir otra función que no le corresponde. Otro trabajo equivocado de los centros es cuando este centro trabaja tanto, agota los hidrógenos con que él trabaja y como lo seguimos forzando, tiene que robar hidrógenos del centro motor o hidrógenos del centro emocional o tiene que robar la energía del centro instintivo. Imaginemos que mañana tenemos un examen y el examen es de derecho civil y tenemos que estudiarnos todo el código civil esta noche y tenemos que estudiar otros libros también de consulta para la prueba de mañana a las 7 de la mañana. Nos pasamos toda la noche estudiando, memorizando. Como resultado, este centro agota toda su energía y como lo seguimos forzando a trabajar, roba de los otros. Pero si usted continúa, entonces por último roba del banco de energía, de la energía más potente y más poderosa, que es la energía sexual, y entonces estas energías realmente comienzan a alterar el funcionamiento del centro intelectual. ¿Cómo se reconoce cuando una persona entra a funcionar con un centro equivocado, robando energía del centro sexual? Se reconoce porque entonces hay un sabor particular, un apasionamiento excesivo, una vehemencia. Usted diría entonces que tanta identificación, tanto apasionamiento, lo vemos nosotros en ciertas personas con sus trabajos intelectuales, sus fanatismos, etc. Ahí es cuando aparecen estos hidrógenos funcionando aquí, quemándose en el centro intelectual. A todo esto se le llama el trabajo equivocado de los centros. Usted diría que es un desorden. Es como que usted tenga una máquina, un vehículo, y usted quisiera meterle la primera velocidad y la segunda o el retro, innecesariamente. Así estaríamos nosotros funcionando con estos 5 centros. Muy bien, avancemos. Pasemos ahora al segundo centro. Entremos a estudiar al centro motor. El centro motor funciona en todo nuestro organismo, entra en toda nuestra naturaleza, pero tiene su base en la parte superior de la médula espinal. Aquí, en la parte superior de la médula espinal, en su encuentro con el bulbo raquídeo, ese es el punto, su eje, su epicentro. Entonces anotemos parte superior de médula espinal. Este centro motor tiene todos los funcionalismos de lo que es el movimiento, la motricidad, la actividad física, la motricidad fina, la motricidad gruesa, la movilidad. Aquí encontramos todos los ejercicios físicos, todo el deporte. Aquí encontramos nosotros también
todo lo que implica movimientos aprendidos. Recuerde usted que la característica del centro motor es que aquí nos toca aprender todos los tipos de movimientos. Hablar, hemos tenido que pasar por un aprendizaje largo. Si usted aprende a hablar un nuevo idioma, por ejemplo, le lleva algún tiempo. A caminar, a correr. Hemos recibido cursos para aprender a nadar, a montar la bicicleta, etc. Entonces, recuerde, todos los movimientos de este centro tienen que ser aprendidos. Ese es el punto que lo va a diferenciar con otros. Aquí nosotros encontramos que la velocidad, escúchelo bien, la velocidad que tiene este centro es de 30,000 veces más rápido que el centro intelectual. Si el centro intelectual nos sirve de punto de referencia, aquí encontramos que el centro del movimiento es 30,000 veces más rápido. Usted lo puede ver con una persona que digite documentos. Antiguamente eran las mecanógrafas. Usted diría que ellas trabajan con el centro motor y no tienen necesidad de estar pensando dónde está la A, dónde está la M, dónde está la J. Le deja que el centro motor actúe en forma natural. Usted también puede verificar esto cuando usted ve a los empleados de banco, cómo cuentan los billetes. Usted se da cuenta que no podemos llevarle intelectualmente la cuenta porque el centro motor es 30,000 veces más rápido. Usted tampoco podía llevar el razonamiento para ver un malabarista que tiene 5 botellas y las 5 botellas las lanza y las toma y las suelta. ¿Por qué? Porque el centro motor es 30,000 veces más rápido. Y ojo, porque cuando usted va conduciendo el vehículo y repentinamente se atraviesa un niño, deje que su centro motor actúe. Usted puede ser que haga a la izquierda, vire a la derecha, haga un giro hacia la izquierda o frene, pero usted no tiene que meter la cabezota, porque si usted se pone a pensar, ¿qué hago? El niño va a la derecha y yo voy a la izquierda, etc. Cuando siente lo atropellado. ¿Por qué? Porque el intelecto es 30,000 veces más lento que el movimiento. Pasemos ahora a la dualidad del centro motor. Aquí usted diría que es muy obvio que entonces la dualidad de este centro la encontramos entre el movimiento y el reposo. Esos son los dos opuestos que se dan en este centro. Mucha actividad o quizás nos polarizamos y nos vamos a la inercia completamente, al reposo. Entonces estos son los opuestos. Y también encontramos acá, pues, sus funciones mecánicas, sus funciones emocionales y sus funciones intelectuales. Muy bien. Entre las funciones mecánicas del centro motor, entonces aquí nosotros encontramos todo lo que implica esos movimientos mecánicos sin ningún tipo de conciencia, sin ningún tipo de interés. Aquí encontramos nosotros la mecanicidad que tenemos al caminar, al hablar, al comer, todo lo que implica el mundo de los hábitos. Recuerde que parece mentira, pero nosotros que vivimos dentro de los hábitos, no conocemos nuestros hábitos. Un hábito implica que usted lo hace sin conciencia, mecánicamente, automáticamente. Cómo nos peinamos, cómo nos vestimos, etc. Toda esa es la parte mecánica. Tratemos de nosotros de rescatar, de ponerle un poquito de conciencia a nuestros hábitos para que nuestra vida
no vaya dentro de esos rieles fijos de los hábitos. Trate usted de romper un poco sus hábitos más mecánicos y percatarse de los hábitos negativos, de los hábitos perjudiciales. Aquí en la parte mecánica también encontramos los tics, las manías. Si yo tengo la manía de estarme rascando la cabeza todo el tiempo, o quizás esos movimientos involuntarios de que me siento y luego muevo el pie, me mantengo con las piernas cruzadas, moviendo el pie, etcétera, o golpeando los dedos sobre la mesa mecánicamente, etcétera, etcétera. Aquí encontramos entonces estereomanías, aquí encontramos tics nerviosos, manías, etcétera. En la parte emocional del centro motor encontramos nosotros el deseo de aprender nuevos movimientos, de aprender nuevos pasos de baile, de aprender nuevos deportes, el interés, la motivación. También encontramos en la parte emocional el disfrutar los juegos, el disfrutar un deporte, también la motivación para salir a hacer ejercicio. En la parte emocional encontramos ese entusiasmo que usted le pone por practicar regularmente un deporte, etc. Esto corresponde a lo emocional del centro motor. Y en la parte intelectual del centro motor encontramos nosotros la creatividad, el invento, la creatividad de nuevos movimientos, la creatividad de nuevos pases de baile, la creatividad de practicar el deporte de una forma muy particular para usted, de diseñar el tipo de ejercicio que más necesita, que más le asienta a usted. Esos son los tres aspectos del centro motor. Cuando usted habla del centro motor, quiero que quede claro que aquí estamos hablando de todos los movimientos aprendidos y que media vez quedan aprendidos, no se olvidan. Por ejemplo, si usted de chico aprendió a manejar la bicicleta y han pasado 20 años sin que usted use una bicicleta, pero si de repente la necesita, usted con toda tranquilidad la agarra y vuelve de nuevo. Porque todos estos movimientos permanecen dentro de la memoria celular del cuerpo. Este centro tiene una memoria y también tiene una inteligencia. Recuérdelo. Muy bien. Avancemos ahora al siguiente centro, el centro emocional. Pero antes de pasar al centro emocional, nos falta el trabajo equivocado del centro motor. En el trabajo equivocado de este centro, nosotros primeramente encontramos el utilizar solo este centro en forma exagerada, cultivar, educar, trabajar solo con este centro y abandonando los otros. ¿Qué profesiones diría usted que nos obligan a esto? Los deportistas profesionales son el clásico ejemplo, que tienen que entrenar 8 o 6 horas diarias. Usted puede leer a Platini, el futbolista, que nos dice que él entrenaba con su equipo y además tenía un horario de entrenamiento personal. Usted puede leer la historia de Mohamed Ali, por ejemplo, que entrenaba box hasta caer desmayado cada día. Cuando nosotros forzamos el centro motor, usted también podría ver el trabajo de un estibador o un cargador. Tal vez usted ha visto en los muelles cómo a veces grandes camiones los cargan a pura fuerza física, cargando los sacos de arroz o de azúcar, llenando grandes camiones o descargándolos. Y usted puede ver que pasan toda una mañana haciendo esto, todo un día,
Pues esta gente que trabaja solo con el centro motor, también las modelos de pasarela, aquí encontramos que se trabaja, se abusa completamente de un centro. También dentro del trabajo equivocado de este centro, encontramos cuando trata de hacer otra función que no le corresponde. Cuando el centro motor, imagínense ustedes, quiere pensar, cuando quiere hacer el trabajo del centro intelectual, entonces, ¿qué pasa? Viene el sueño, las fantasías. Esas fantasías que se basan en el deseo es una forma de pensar lenta, comparado como lo hace el centro motor. Ese es el trabajo equivocado, que un centro quiere hacer la tarea del otro. También encontramos que este centro, cuando agota todas sus energías, él entonces comienza a robarle a los otros centros. Si usted tiene uno de esos trabajos agotadores, como resultado tiene que, después de 5 o 3 partidos de fútbol, usted el domingo sale a hacer deporte y se juega 3 partidos de fútbol, agota los hidrógenos del centro motor y como usted insiste en la práctica, tiene que comenzar a robar los hidrógenos de los otros centros. Y cuando roba los hidrógenos del centro sexual, que es la energía más fuerte, entonces usted ve ese apasionamiento en el futbolista profesional por arriesgar su vida, pero quiere meter un gol. O ese deportista que maneja la moto de carreras y arriesga su vida por llegar primero. O ese deportista de la bicicleta, del ciclismo profesional, que completamente agota todas las energías del centro motor y ese cuerpo físico, lógicamente que envejece muy pronto por este uso equivocado de los centros. Muy bien, entonces tenemos una idea de lo que es el centro motor. Pasemos ahora al siguiente centro. Ahora sí, entremos al centro emocional. Vean, las funciones generales propias de este centro tienen que ver con todo lo que es simpatías, antipatías, con todo lo que es la expresión de la belleza, del arte, las armonías, todo lo que implica el sentimiento, la emoción, todo lo que implica el deseo. También aquí en este centro tenemos, por ejemplo, lo que es la ira, la violencia, las emociones bajas, el terror, el miedo. Cuando nos gustan esas películas de acción donde nosotros sentimos esas emociones bajas o esas películas de terror, todo eso es el centro emocional. Este centro, igual que el resto, se manifiesta y ocupa todo nuestro cuerpo, pero su epicentro, su eje, lo tenemos aquí, en el plexo solar. Usted se da cuenta que, por ejemplo, cuando sube a la montaña rusa y usted baja de la montaña rusa, siente aquí, en el plexo solar, siente usted el vacío, el susto, siente aquí el terror. Precisamente este es el lugar de las emociones. La historia es que hace mucho, mucho tiempo, hace miles de años, este centro estaba en el corazón, cuando se manifestaban emociones como la ternura, como el amor, como el aprecio, la belleza. Pero poco a poco, conforme nosotros fuimos encontrándole gusto a las emociones fuertes, a las emociones bajas, a las emociones negativas, entonces lógicamente que este centro bajó de ubicación y quedó aquí, a la altura del plexo solar. Y en cambio, el centro emocional superior, que lo mencionamos al inicio, ese sí continúa con su base a la altura del corazón. Y por eso es que usted ve que sentimientos como de amor,
como de cariño, de ternura, se manifiestan aquí arriba. Mientras que las emociones de susto, de terror, de miedo, de angustia, de ansiedad, todo eso se manifiesta aquí abajo. Bien, aquí también podríamos decir que este centro se divide en dos grandes partes y tenemos entonces lo agradable y lo desagradable. Emociones agradables y emociones desagradables. Simpatías y antipatías cuando se trata de las personas. Esta es la dualidad. Y también manifiesta sus tres tipos de funciones. Sus funciones mecánicas, sus funciones emocionales y sus funciones intelectuales. ¿Cuáles serán las funciones mecánicas del centro emocional? Aquí encontramos el humorismo barato, esos chistes que nos cuentan a veces ya tan repetidos que no nos hacen ni reír. Aquí encontramos nosotros también todas esas reacciones emocionales automáticamente de simpatías, de antipatías, de me cae mal esa persona, de no me agrada o me encanta esta persona en una forma muy mecánica. Aquí encontramos también todo lo que implican las reacciones emocionales sin nada de conciencia, muy mecánicamente, esos gustos y esos disgustos, esos desagrados que tenemos. Estas son las funciones mecánicas. Aquí encontramos también todo lo que es muchas veces hablar por hablar, la crítica, la calumnia, el chisme, todas estas cosas muy mecánicas las encontramos acá en la parte mecánica. En la parte emocional del centro emocional encontramos nosotros aquí lo que es cuando nos enamoramos, cuando realmente nos sentimos atraídos por una persona. Aquí encontramos también el arte, el apreciar la belleza, el sentirnos a gusto en un ambiente bellamente arreglado. Aquí encontramos nosotros también el deseo, todo lo que es el deseo de disfrutar el arte, el deseo de aprender el arte, el deseo de nosotros tocar un instrumento musical, el deseo de aprender a pintar. Esa es la parte emocional del centro emocional. Y en su parte profunda, aquí donde requiere la atención dirigida, aquí donde se necesita que nosotros pongamos voluntad, aquí encontramos nosotros la creatividad artística. Aquí encontramos nosotros la creatividad en las armonías, en las proporciones, en la belleza, en todo lo que es el arte, en su máxima expresión. La persona que crea en el arte, los colores, la plástica, los sonidos, la música, los espacios, las formas, la escultura, la arquitectura, en palabras, la literatura, la poesía, toda esa creatividad lo encontramos como lo mejor del centro emocional. Pero imagínense ustedes que este centro emocional trabaja nada más y nada menos con una velocidad de 60,000 veces el centro intelectual. El centro emocional funciona 60,000 veces más rápido que el intelecto. Por eso es que usted a veces se pone a pensar y dice, no voy a tener iras, no me voy a enojar con esta persona. Y usted se lo propone mentalmente. Pero cuando ya llega la situación, usted pierde control, se emociona, suelta las iras y después usted dice, wow, pero yo me había propuesto esto. Ahora usted lo comprenderá
porque una cosa es el centro intelectual y otra cosa es el centro emocional. Por eso es que sentimos tan rápido, los sentimientos y las emociones son tan rápidas comparadas luego con el pensamiento, que las razona, que las comienza a explicar muy lentamente. Vea usted que en su vida práctica podemos ir comprobando estas velocidades. Ahora pasemos al trabajo equivocado del centro emocional. Recuerde, cuando usted solo cultiva, desarrolla, usa y abusa de este centro, ese es el primer trabajo equivocado. Aquí encontramos nosotros profesiones como, por ejemplo, el artista de telenovela, que se identifica tanto con su rol, con su papel, que hasta en su vida práctica, en todos los asuntos de su vida práctica, quiere seguir representando ese papel. Aquí encontramos nosotros las profesiones que, por ejemplo, el músico de rock, el artista de rock, cae en el uso de drogas para sentir inspiración. Aquí encontramos nosotros la persona excesivamente emotiva, aquella persona que quizás todo lo trata desde un punto de vista emocional, muy quizás con mucho sentimiento, que en un momento dado está riendo y en otro momento dado está llorando. Es un derroche de emoción, es un derroche de sentimiento completamente. Cuando este centro entonces se agota, comienza a robar energías de los otros centros. También encontramos el trabajo equivocado del centro emocional cuando intenta hacer una función que no le corresponde. Por ejemplo, ante un problema económico, ante el pago de una deuda, el centro emocional reacciona llorando, gritando, insultando, quizás se siente impotente, se siente frustrado, cuando eso le corresponde al centro intelectual. Pensar cómo pagar la deuda, ver qué trabajos se pueden hacer, cómo dividir en diferentes pagos, organizar el presupuesto. Cuando usted se encuentra frente a un problema económico, pero lo atiende emocionalmente, usted se desespera, se angustia, se frustra, llora, grita, reniega. Ahí estamos hablando de que el centro emocional no le compete atender o resolver esa situación. También encontramos el centro, diríamos, el trabajo equivocado de este centro cuando roba los hidrógenos de otros centros por agotamiento y llega a robar hasta el centro sexual, y entonces encontramos que la persona aquí se fanatiza. La persona aquí entra y se apasiona excesivamente. Aquí encontramos que es muy vehemente. Es una persona que completamente se desborda en apasionamiento. Aquí llegan ese tipo de enamoramientos, o diríamos enamoricamientos y sentimentalismos y romanticismos estúpidos completamente. Cuando el centro emocional roba hidrógenos sexuales, encontramos ese tipo de pasiones que no se pueden resistir. Encontramos estos enamoramientos absurdos, locos, completamente apasionados, fuera de control. Bien, ese es el trabajo equivocado de este centro. Bien, pasemos ahora al siguiente, el centro instintivo. Mucha atención, porque en este centro instintivo es donde muchas veces más estamos confundidos. El centro instintivo
le corresponde nada más y nada menos, imagínense ustedes, mantener nuestro cuerpo físico con salud, con vigor. El cuerpo físico, para que él viva y disponga de salud, de mucha vitalidad, necesita la inteligencia del centro instintivo. El centro instintivo tiene a cargo todo el funcionalismo de esos sistemas involuntarios. Por ejemplo, del sistema sanguíneo. Vea, la sangre está circulando sin que usted tenga que preocuparse por eso. El sistema digestivo. Usted se va a dormir, hace la siesta después de almuerzo y su cuerpo sigue trabajando con la digestión, asimilando los alimentos. Usted se va a dormir y su sistema respiratorio continúa funcionando. Usted duerme las 8 horas y usted no se preocupa por respirar. Todos estos sistemas, el sistema inmunológico, el sistema endocrino, las glándulas, la reproducción de las células, todos estos sistemas involuntarios los tiene a cargo el centro instintivo. Vea usted qué responsabilidad. También el centro instintivo maneja los 5 sentidos. Esa parte le corresponde al centro instintivo y también todo lo que son, por ejemplo, las sensaciones agradables. Usted come algo rico, saborea una fruta o, por el contrario, usted chupa un limón que está muy ácido, que está agrio, etc. Todas las sensaciones del sabor, de los olores, un rico perfume, etc. O cuando usted entra a la refri y destapa algo y ya está descompuesto, lo guía a su centro del olfato y usted sabe que eso está mal. Esto es el centro instintivo. Las sensaciones agradables y desagradables del olfato, del gusto, del tacto. Bien. También encontramos aquí las funciones de peso, la temperatura. Usted entra a un ambiente muy frío, entra usted a un congelador, etcétera, un cuarto frío, y usted se cuida de que no se le cierre la puerta porque esto es insoportable, o una temperatura sofocante, muy alta, usted siente que realmente es insoportable este calor, o la sensación agradable cuando usted está en el frío, cuando hay una mañana bien fría y usted luego sale al sol y comienza a sentir ese calorcito del sol, cómo va calentando su cuerpo y usted siente tan agradable los rayos del sol que le van quitando ese frío de la mañana, etc. Todo esto lo maneja el centro instintivo. Entonces, ¿cuál sería la dualidad del centro instintivo? La dualidad del centro instintivo sería la preservación de la vida, la conservación de la vida y por otro lado, la destrucción de la vida. Recuerde que esta dualidad tiene que mantenerse muy equilibrado en los dos centros para que nos mantengamos con salud y con cordura. Aquí encontramos esta dualidad entonces. Este centro manifiesta entonces una inteligencia muy importante para nosotros. Usted debe de confiar en su centro instintivo. Usted debe de confiar cuando su cuerpo le dice, no comas más. Cuando su cuerpo le dice, no comas de eso. Cuando su cuerpo le dice, necesitas dormir, estás cansado. Cuando su cuerpo le va indicando todo lo que necesita para mantener un equilibrio, un balance. Aquí encontramos entonces también las 3 divisiones. En la parte mecánica, nosotros encontramos los instintos básicos de sobrevivencia, de conservación de la vida, el instinto de reproducción, está aquí. Aquí también encontramos el instinto del amor materno, el amor paterno. Esa es en la parte mecánica.
También en la parte mecánica encontramos todos estos sistemas de nuestro cuerpo involuntarios. Todos estos del sistema circulatorio, sistema digestivo, sistema respiratorio, endocrino, inmunológico, etc. Todo esto va aquí en la parte mecánica. En la parte emocional del centro instintivo encontramos los 5 sentidos. Dese cuenta que el funcionamiento de todas esas impresiones que entran, todas esas impresiones, es la parte emocional del centro instintivo. También aquí encontramos todo ese gusto, las sensaciones agradables y desagradables. Y en la parte intelectual del centro instintivo encontramos nada más y nada menos que la capacidad de la intuición. Cuando usted siente esas corazonadas, cuando usted dice, mi instinto me dice, o las corazonadas, o la premonición le llamamos, esa intuición corresponde a la parte superior, intelectual del centro instintivo. También aquí entra lo que más adelante vamos a estudiar como la transformación de las impresiones. En este centro, el abuso puede ser profesiones como, por ejemplo, pandilleros, ocupaciones como pandilleros, ocupaciones como sicarios, camorristas, etcétera, donde quizás un catador de vinos, quizás una persona que se dedica a esos concursos de a ver quién come más, a esos concursos de a ver quién bebe más, etcétera. Todo eso es el trabajo equivocado de este centro. También encontramos nosotros que en este centro vamos cuando realizamos funciones que no le corresponden al centro instintivo. Por ejemplo, no le corresponde al centro instintivo pretender manejar al centro intelectual. Usted diría que sería muy absurdo que nosotros quisiéramos manejar con un raciocinio nuestros procesos de respiración, que nosotros quisiéramos intervenir en la digestión. Entonces, así como usted puede ver la anorexia, que nos vemos muy gorditos, no queremos comer, no comemos del todo, porque intelectualmente nosotros nos decimos que estamos pasados de peso. O peor, la bulimia, que quizás queremos vomitar lo que hemos comido todo el tiempo por mantener, según el centro intelectual, según el criterio o el concepto que tengamos de belleza, nosotros queremos forzar, violentar nuestro cuerpo físico. Ahí usted ve ese trabajo equivocado de los centros. Le corresponde al centro instintivo, pero entra el centro intelectual. También cuando este centro instintivo toma hidrógenos de otros centros, cuando se agotan sus centros y comienza a utilizar los del otro, encontramos nosotros situaciones como vandalismo, destruir por el placer de destruir. Cuando nosotros encontramos esas destrucciones innecesarias, cuando usted ve ciertas películas en las que todo se destruye, se quema, explota, completamente el placer de ver destruir las cosas. Cuando nos gusta y disfrutamos violencia excesiva, vandalismo, cuando usted disfruta la cacería, cuando desde un helicóptero con un rifle las personas matan animales que van en manadas, por ejemplo, cuando usted disfruta de las corridas de toros, cuando usted disfruta ver cómo cae el animal completamente desangrándose, etcétera, etcétera.
Todo eso es el trabajo equivocado del centro instintivo, hasta llegar a, por ejemplo, al deseo de matar, al asesinato y también al suicidio. Entonces recuerde, el asesinato, el suicidio corresponden a funciones equivocadas, mal manejo del centro instintivo. Queremos nosotros recalcar que es necesario que usted vaya conociendo sus centros en usted mismo. Que usted vaya observando, autoobservando cómo funciona su naturaleza. Usted necesita ponerse atención y al ponerse atención con conciencia, usted puede notar cuándo está entrando el centro intelectual en el área que le corresponde, en las funciones que le corresponden, o cuando salen de su esfera y entran a otra esfera. Solo usted puede darse cuenta de eso. Es un trabajo sobre sí mismo. Es un trabajo de reconocer cómo funciona su máquina humana. Ese trabajo solo usted lo puede hacer. No puede haber nadie que lo dé haciendo por usted. Muy bien. Y entremos ahora al último centro. Entremos al centro sexual. Estamos hablando que estos son centros energéticos. Aquí, mejor que en ningún otro centro, podemos ver la idea de que este centro se manifiesta en todo nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo es sexual, tiene esa energía, ese magnetismo. Usted cuando está enamorado, solo con tocar la mano, con tomar la mano del ser amado, usted se siente estimulado, se siente excitado, emocionado. Entonces usted puede notar de que todos los centros están en todo el cuerpo, pero tienen un epicentro. Aquí el epicentro de este centro está en los órganos genitales, los órganos sexuales es el epicentro de este centro. Pero la velocidad con que este centro trabaja, imagínense que es 90,000 veces más rápido que el centro intelectual. Por eso que encontramos que los impulsos sexuales, la excitación sexual, el estímulo sexual es tan rápido que no alcanzamos a razonarlo. El razonamiento viene luego, después, lentamente. ¿Cuáles son las funciones generales del centro sexual? Las funciones generales son, diría usted, la reproducción de la especie, por supuesto, bien. También tenemos los caracteres sexuales secundarios. También tenemos la potencia sexual, el deseo sexual, la libido. También tenemos nosotros la identificación de nuestro complemento sexual. Esa es una tarea del centro sexual. No le corresponde a otro centro. Es el centro sexual el que hace un cálculo sofisticadísimo, tiene una inteligencia particular. Y cuando usted trata con una persona, cuando usted conoce a una persona, inmediatamente este centro hace cálculos de todo lo que usted es como es y de todo lo que es y como es la otra persona y saca la conclusión de si hay compatibilidad sexual, si hay afinidad sexual o no. Dese cuenta que a veces uno encuentra, por ejemplo, a una mujer que solo con su voz o solo con ese timbre de voz uno siente un estímulo, uno siente una corriente por el cuerpo, etc. Todo esto es el trabajo que hace este centro. Muy bien, aquí encontramos nosotros la dualidad, la dualidad que se da en este centro. Entonces encontramos nosotros atracción sexual o repulsión sexual. Esa es la dualidad. Pero aquí tenemos que distinguir y hacer una diferenciación bien clara, porque cada día se comprende menos, entre una cosa es sexo
y otra cosa es lujuria. Hay gente que todo lo sexual cree que necesariamente tiene que ver con lujuria. No, ya la lujuria es un uso desmedido. Es como que usted dijera en el centro instintivo, por ejemplo, que comer siempre tiene que ver con gula. No, una cosa es comer sano y equilibrado y otra cosa es la gula. Y dicho sea de paso, este centro instintivo es 30.000 veces más rápido que el centro intelectual. Pero así de esta misma manera, como a veces quisiéramos confundir comer con gula, asimismo aquí en el sexo, la gente cree que sexo tiene que ver con lujuria. No, son dos cosas diferentes. Usted tiene que tenerlo bien claro. Muy bien, pasemos ahora a sus funciones. ¿Cuáles serán las funciones mecánicas del centro sexual? En las funciones mecánicas del centro sexual tenemos aquí esas funciones como son los caracteres sexuales secundarios. Aquí encontramos nosotros la potencia sexual, o sea, la libido, es algo natural del cuerpo. Si está sano, produce la energía sexual, tiene la libido o deseo sexual. Aquí también encontramos nosotros la reproducción de la especie. Aquí en la parte mecánica encontramos la eyaculación, encontramos el orgasmo. Todo esto es la parte mecánica. En la parte emocional del centro sexual, en cambio encontramos aquí esas funciones más sofisticadas. La parte emocional es identificar a nuestro complemento sexual. Este centro tiene que indicarnos si esa persona tiene compatibilidad sexual con nosotros, si esa persona tiene afinidad sexual con nosotros. Porque dése cuenta que muchas veces, por ejemplo, cuando conversamos con los jóvenes, nos cuentan historias como estas. Me gusta este chico, dice ella. Me gusta ese chico, es simpático, es guapo, me cae bien, es de buena familia, tiene una buena posición económica, etcétera. Pero realmente cuando me quiere besar, me siento mal. No me siento bien. O el chico dice, me gusta ella, me parece bien, pero cuando la beso no siento nada. Cuando se da eso, es que no existe esa compatibilidad sexual. Intelectualmente nos conviene porque tiene la misma posición económica o tiene la misma profesión, somos compañeros de profesión, colegas. Motrizmente quizás compartimos el mismo gimnasio, compartimos el mismo deporte. Emocionalmente nos gustan las mismas películas, nos gustan las mismas obras de teatro. Instintivamente tal vez hasta nos gusta comer lo mismo, tenemos los mismos gustos en cuestión de comida, pero en la parte sexual realmente o no sentimos nada o quizás nos desagrada el beso, la caricia, cuando tocamos a la otra persona y no sentimos nada. Esa es la parte emocional. Usted diría también que en la parte intelectual encontramos lo superior del centro sexual y aquí encontramos entonces la sublimación de las energías sexuales, la sublimación voluntaria de la libido sexual, la transmutación de nuestras energías sexuales, el uso sabio, consciente de nuestras energías sexuales. Quizás usted lo ha escuchado antes como tantra. Ese trabajo que es la transmutación, la retroalimentación de nuestra energía sexual para crear los cuerpos internos, para poder despertar conciencia, para poder eliminar el ego, para abrir los chakras internos. Todo esto es el uso superior de la energía sexual. Muy bien, pasemos ahora al trabajo equivocado de los centros.
En el trabajo equivocado de los centros encontramos el primero, que es el uso excesivo, el abuso de este centro. ¿Dónde encontraríamos eso? Pues lógicamente en profesiones como la prostitución, que ahora hay prostitución masculina, prostitución femenina. Un stripper, una bailarina de esas de tubo o al desnudo, bailes al desnudo, esas profesiones. Cuando nosotros abusamos de ese trabajo sexual y que por último terminamos agotando este centro, entonces usted diría que esta energía con la que trabaja este centro es muy especial. Es una energía muy potente. ¿Sabe por qué? Porque aquí, en esta energía sexual, lleva el poder de la vida. Nosotros transmitimos la vida a través de la energía sexual. Esta energía sexual es tan fuerte, es tan potente, que se une un espermatozoide y se une un óvulo y crea una nueva vida. Esta energía es sagrada porque lleva la vida. Usted diría que las funciones sexuales son sagradas, son divinas, porque transmiten la vida, dan la vida. Nosotros tenemos nuestros hijos gracias a la energía sexual. Todos nosotros existimos gracias a la energía sexual de nuestros padres. Entonces, esta es la energía más potente. Usted diría que este es el combustible como de avión supersónico. Es como el combustible de una nave espacial. Y usted no lo puede utilizar en otros centros porque realmente los altera, los daña. Es como que usted a su moto quisiera ponerle combustible de avión supersónico. Más o menos así sería. Otro trabajo equivocado de este centro es cuando quiere cumplir la función que le corresponde a otro. A ver, por ejemplo, usted quiere ganarse la vida, su vida económica, pero la vida económica le corresponde a otro centro, no le corresponde al centro sexual. Pero cuando la persona se prostituye, quiere solucionar su vida económica utilizando el centro sexual. Vea ese trabajo equivocado. Muy bien, entonces para concluir, quisiéramos decirle que nosotros planteamos que la auténtica educación es aquella que le desarrolla a usted, le ayuda a cultivar, a educar los 5 centros armoniosamente. ¿Qué es lo mejor que produce el centro intelectual, señores? La tecnología, la ciencia. ¿Qué es lo mejor que produce el centro motor? Los récords olímpicos, grandes proezas físicas. ¿Qué es lo mejor que produce el centro emocional? Las obras de arte, toda la creación artística, las grandes obras de arte. ¿Qué es lo mejor que produce el centro instintivo? Una buena salud, con armonía, con vigor, con vitalidad. ¿Y qué es lo más grande que produce el centro sexual? Señores, nada más y nada menos que produce la vida, nuestros hijos, la reproducción de la especie. Cada centro produce algo, lo mejor, lo máximo, pero todo esto son cosas muertas. Solo el centro sexual transmite la vida. Solo el centro sexual es capaz de crear cosas con vida. Muy bien, queremos entonces concluir diciendo que para nosotros esta segunda educación que le proponemos es equilibrada. Usted aquí va a aprender a cultivar y a desarrollar los 5 centros. Y también la importancia de este tema es porque en cada uno de estos centros se manifiesta el ego. Si nosotros queremos estudiar, trabajar sobre el ego y llegar a eliminarlo, necesitamos saber que cada uno de estos centros es como la cabina de control. Usted ha visto esas grúas grandes para construir un edificio alto. Usted ha visto que tienen una cabina
donde solo tienen palancas para manejar esta grúa. De la misma manera, cada centro es como la cabina de mando. ¿Quién se sienta ahí? O se sienta la esencia, la conciencia, o se sienta el ego. El ego entra a un centro y maneja las palancas y desde ahí lo dirige a usted. Dirige sus reacciones, su vida. Nosotros queremos dejarle la tarea que usted respire profundo, traiga su atención, se ponga alerta y observe. Observe cuando usted está actuando, desde qué centro está actuando. Y luego, ¿quién está actuando desde ese centro? ¿Está actuando la esencia? ¿O está actuando el ego? ¿O está actuando la personalidad? El trabajo sobre los centros es continuo, permanente. La meditación, la autoobservación, el trabajo continuo con cada uno de los centros le va llevando a este conocimiento, a esta sabiduría, a conocerse realmente a sí mismo. Por último, señores, queremos decirles que queremos que usted tenga la conciencia, la voluntad, el esfuerzo para comenzar a conocer, a estudiar cada uno de estos 5 centros. Buenas tardes.